Más de 30.000 testigos entrevistados, más de 100 vueltas al mundo, decenas y decenas de países recorridos. Si muchos hacemos lo que hacemos es porque un día quisimos ser como él, el hombre que más y mejor ha investigado el mundo de los misterios, especialmente uno, el de los no identificados. Sus primos, él es Juan José Benítez, JJ Benítez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, en las cifras que he dado fue hasta que contaste. Yo un momento que te cansaste, ¿no? Perdí la cuenta porque además no tenía sentido, o sea, pero en 50 años que cumplo el año que viene en la investigación, pues sí, miles de personas y bueno, ahora lo he retomado la investigación poquito a poco y ahí estoy otra vez. Este libro se titula Los primos, que los primos son ellos, especialmente, como decía yo anteriormente, los no identificados o los ocupantes de los no identificados, pero es la forma con la que tú defines un poco pues a ese tipo de seres que sean lo que sean, pero son como tus primos porque te han acompañado en toda la vida, en toda la investigación. Sí, es una forma un poco en broma de definirlos. Después de tantísimo tiempo y persiguiéndolos constantemente, pues se crea una especie de familiaridad, por lo menos eso creo yo, ¿no? Tiene que ver también un poquito con Fernando Jiménez del Oso, ¿no? En un momento dado que tú tenías ciertas dudas sí, de a qué dirigirte, si solamente periodismo, si solamente investigación, cuéntanos. Eso fue hacia el año 78, yo estaba indeciso. Tenía que dejar el periodismo activo porque no me permitían seguir investigando el tema OVNI en la Gaceta del Norte. El Opus Dei había entrado en escena y dijo que ni una línea más. Entonces tenía que dejar el periodismo activo, pero yo quería seguir la investigación del fenómeno OVNI. Y entonces, claro, necesitaba algún tipo de recurso, no sé. Y en Barcelona, creo recordar, en una reunión que tuve con Fernando Jiménez del Oso, le planteé el problema, le dije, mira, no sé qué hacer. Y me dije, mañana hablamos. Y entonces me contó al día siguiente que había tenido un sueño y que uno de estos seres, uno de mis primos, le había dicho que nada, que siguiera con ellos. Y me dibujó el ser que según él había visto en sueños. ¿Y lo guardas, el dibujo? Está ahí, está en el libro. Sí, lo guardo. Sí. El libro es monumental, son casi 1000 páginas de investigaciones, de estudios. Yo pensaba cuando hace unos años decías, bueno, quiero sacar estos casos, son cientos de casos o son miles de casos, digo, es imposible que saque todo, pero en los últimos tiempos publicaste el libro Solo para tus ojos y mis primos, son casi 2000 páginas entre ambos de casos, investigaciones. Digo, jolines, al final es que hay tanta información, tantos casos que son testimonios, que son entrevistas, la gente puede leer y el título es el sitio, la localidad en donde pasa algo, donde ocurre algo y luego la exposición del suceso que investigaste en ese sitio. ¿En cuántos sitios has estado, verdad? En este libro se nota. No lo sé, o sea... Pero en este libro se nota, pone Bolivia, tal, Estados Unidos. Sí, claro. Sí, bueno, ahora, y están escritos, yo creo que alguna vez os lo he comentado, están escritos, están aquí, que son ovnis y militares, risas y lágrimas, también de encuentros, al otro lado del viento, también de encuentros, imposible, que es un libro sobre criaturas imposibles, pero que son reales. Sí. Tipo medusas, centauros, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Y luego está también Viaje a lo imposible, ya está escrito también. O sea, todo eso es fenómeno OVNI. Jolines. Tú recuerdo que en una entrevista contigo hace unos meses nos contabas que era por teléfono, tú estabas en tu despacho, abriste un armario y sacaste 20 carpetas, cada una de esas carpetas es un libro inédito.
sumaste 20. ¿Cuántos libros inéditos? ¿20? ¿Más de 20? 20. Ahora hay 22. 22. O sea, de esa conversación ahora 22, 22, ¿no? si no he contado mal, sí, 22. Oye, una cosa, antes de seguir, y siempre es un placer tenerte aquí, pero no, evidentemente tenemos que preguntarte qué tal estás. Pues estoy un poco mejor, estoy saliendo del túnel. Me cuesta muchísimo, la ausencia de Blanca es muy complicada, es muy difícil para mí. Y bueno, sabéis que yo no soy un perfecto idiota y estúpido, inútil, y bueno, pues me cuesta mucho trabajo salir adelante, ¿no? Pero bueno, lo estoy consiguiendo poco a poco. La investigación me está ayudando, el reanudarla y, por supuesto, escribir. Y tus primos también te están ayudando, porque, a ver, ¿qué señal te envían para que, si en ese momento que tenías tú esa duda, que estabas indeciso, y que yo sé que aquí lo has dicho muchas veces, que quiero estar más tranquilo, ahora de repente es como que te entran otras veces esas ganas que dices de investigar? ¿Cómo te están ayudando tus primos a salir adelante sin Blanca? Pues un poco así, ¿no? Es decir, empecé hace meses a retomar la investigación, un poco en parte a ver si era capaz, porque estaba muy desarmado y muy abatido. Y poco a poco, pues bueno, estoy primero por España, he empezado a hacer cosas, a investigar. Ahora he estado con un cazador furtivo que consiguió un vídeo de 4 minutos con infrarrojo en un pueblecito de Sevilla. Y si puedo, ahora en noviembre daré el salto y empezaré ya con América y a ver. Yo me acuerdo una experiencia, un viaje que tuvimos tú, yo, Blanca, otra serie de gente, pero estábamos en Petra, camino de ese pórtico que todo el mundo ha visto en imagen, caminando los tres por ese acantilado que hay antes, ese camino que hay antes, y luego te ves lo esplendoroso, lo espectacular de ese pórtico. Pero camino de ese pórtico, tú me paraste y me dijiste, mira, esto que está aquí delante, y era una representación, era una escultura de un cubo con 2 ojos, presidía también los 2 ojos en la boca, parecía otra cosa a un cubo, pero eso era el dios Dusara, una representación de Dusara, que era el dios de los nabateos de Petra. Y esa historia me la he encontrado, la del dios Dusara, me la he encontrado al comienzo del libro, que representa mucho un poco lo que es el comienzo. Bueno, dices que es un acontecimiento. Bueno, la llegada de esos dioses seguramente tiene mucho que ver más con tus primos que con dioses, con lo que queremos de dioses. Sí, claro. O los dioses eran tus primos. Claro, sí, con mis primos totalmente, ¿no? Bueno, yo cuento ahí en el libro. Cuando yo vi esa representación, ese cubo con ojos, por lo que me contaron los beduinos en varios de los viajes que hice a Jordania y al Sinaí concretamente, me decían que eso sus antepasados ya contaban, que en la época de Moisés habían bajado esos cubos con luces, que probablemente serían ventanillas, y se les había visto en toda la zona. Sí. Con lo cual, claro, llegas a la conclusión de que hace 3.300 años, cuando aparece Moisés, pues no solamente Moisés vio lo que vio en el Sinaí, sino que mucha gente alrededor del macizo, pues también vio cosas raras, de las que salían unos seres muy altos, con unos buzos muy ajustados, y con lo cual te llega a la conclusión final de que Moisés lo que vio fue a un equipo de astronautas. Y que Dusara en concreto, esa representación no es el dios, es la nave que albergaba a los dioses. Claro. Sí, lo que pasa es que los beduinos, los pobres, pues con sus palabras lo cuentan, claro. Hace 3.000 y pico años no podían saber lo que era aquello. Igual que Moisés, o sea, Moisés lo consideró un dios, Yahvé y tal, pero bueno. Claro, pero porque tú ahora, por ejemplo, como comentabas, vas al sitio, hablas con la persona, te cuenta, pero claro, en esa época no tenemos esa referencia, solamente está la imagen, que es lo que da testimonio un poco de lo que pudo ocurrir y luego lo que ha ido comunicándose oralmente. Sí, claro, es que todo lo que pasa en el Sinaí se comunica primero oralmente. Tenemos la duda
yo por lo menos la tengo, de si no ocurrió algo más en Sinaí. Por ejemplo, ese equipo, entre comillas, de astronautas pudo dictarle a Moisés lo que hoy se conoce, o si no todo, buena parte de lo que es el Pentateuco, es decir, los 5 libros del Antiguo Testamento. Y bueno, es una hipótesis difícil de demostrar, pero que empieza, en mí por lo menos, a tomar cuerpo, ¿no? Es decir, a ver si es que esta gente le dictó a Moisés lo que fue la esencia o la totalidad de los 5 libros. Seguramente el comienzo de las religiones, de los grandes cultos, de muchas civilizaciones, tiene que ver con esos dioses venidos de no se sabe dónde, pero plasmados, por ejemplo, que lo citas en el libro, lo has citado en otros trabajos, pero me parecen unas representaciones espectaculares en las que hay, que tú las conoces perfectamente, en los, por ejemplo, en los desiertos del Sáhara, en Argelia exactamente, hay miles y miles de representaciones de esos extraños seres que no sabemos lo que eran, pero sí sabemos que se dibujaron hace 5.000, 6.000, 10.000 años. Esas pinturas rupestres muchas veces representan esos encuentros con lo desconocido. Sí. Bueno, has citado Argelia, el sur de Argelia, en el Tassili Nayer, hay, no sé si son 5.000 y pico pinturas. Y bueno, varias de esas pinturas a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo una que llamamos el rapto, que es un ser con una escafandra, con un traje hinchado, con un cable, un tubo, algo que le une por la cintura a un objeto que está a su espalda, posado en el suelo, de tipo ovoide, y este tipo está agarrando a 4 mujeres negras desnudas. Aparentemente se las está llevando hacia ese objeto que está detrás. Claro, si esto lo pintó alguien hace 10, 12.000 años, ¿qué es lo que estaba viendo? Yo voy más allá incluso y creo, y ahora os diré por qué, yo creo que eso lo pintaron ellos mismos, mis primos. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, hay una razón o dos. La gente de hace 10 o 12.000 años, nativos de la meseta del Tassili, no podían tener la concepción de un cierre de una escafandra, porque no lo sabían. Y 2, en los pigmentos de las pinturas se ha encontrado una sustancia que se llama caseína. La caseína se obtiene de la leche y es un aglutinante para la pintura. Lo que no es lógico pensar que los nativos del Tassili, repito, hace 10, 12, 14.000 años, que es cuando se datan las pinturas, supieran sacar la caseína de la leche, porque exige un proceso de laboratorio. Y además la leche la usaban para lo que la usaban, para alimentarse nada más, ¿no? Entonces por eso me inclino a pensar que quizás algunas de las pinturas, o muchas de las pinturas, fueron pintadas por ellos. Pues fíjate, esa hipótesis, no, yo creo que es la primera vez que la escuchamos, porque ahora se está hablando muchísimo del origen de las posibles pinturas rupestres, que incluso que podrían ser muchas mujeres incluso que eran chamanes, y que pudieran dejar ahí la implementación de lo que quisieran conectarse con el más allá o con otro mundo paralelo, pero que realmente esos posibles dioses que vinieran dejaran ese testimonio pintado, yo creo que es la primera vez que lo escuchamos. Es una hipótesis que yo contemplo con bastante seriedad, porque, repito, lo de la caseína es un hecho objetivo que está ahí, que está al analizar los pigmentos, una de las universidades italianas lo detectó y se repite. Y hay otras pinturas donde aparecen unos señores con unas escafandras cogidos, apoyados en los hombros del anterior, que también fueron pintados hace miles de años. Bueno, pues hace no demasiado, un excelente investigador que se llama Marcelino Requejo, en Galicia, habló con un testigo, yo fui a verlo después, donde contaba cómo los seres que bajaron de la nave iban caminando apoyados los 3 en los hombros del siguiente. Y dices, caramba, qué extraño, ¿no? Esto, para mí, lo ha tenido que pintar el tipo
no sé si como broma, si como forma de autoproclamarse, o yo no sé qué, pero que indudablemente un nativo de aquella época no sabía lo que era el cierre de una cremallera, y sin embargo está pintado. El fenómeno OVNI, digamos que tiene varias fases, pero la última importante comenzó en 1947, cuando se produjo el avistamiento del Monte Rainier. Un poco lo que vino después pues fue una expresión mediática enorme, pero tú en este libro y en otros, pero tú en este libro hablas de algunos casos que tú has investigado anteriores a esa época, en donde no podía existir una contaminación mediática por la información. Tú citas uno, casualmente, la testigo que me ha llamado mucho la atención. Antes hablábamos de Petra, de Dios en Dusara, y en este caso es un caso de los años 30 del siglo XX. Es un caso en donde la protagonista, creo que de Sevilla, de la provincia de Sevilla, se llama Petra, precisamente, y tú la entrevistas. Sí, es un caso precioso. Sí, espectacular. Ese caso a mí me levantó la pista Pepe Guisado, que es un estupendo investigador de Sevilla, y nos fuimos a un pueblico allí en la provincia de Sevilla, y hablé con la mujer, era ya mayor, y lo recordaba, tenía casi 90 años, lo recordaba perfectamente. Ella podía tener unos 8 o 9 años, y nos contó que un día se quedó sola en el cortijo con sus hermanos más pequeños, sus padres se habían ido a no sé qué, y apareció de día una nave, se posó en el cortijo cerca de la casa, y un tipo muy alto llegó hasta donde estaba en la puerta, agarró a la muchachita esta, Petra, de la mano, y se la llevó con sus hermanos. Había un bebé que lo cargó en brazos el ser, y entraron en la nave y les dieron un paseo. Y la mujer contaba, pues yo veía desde la altura, veía el cortijo de fulano y el cortijo de mengano y tal. Y después los devolvieron a su casa, no pasó aparentemente nada más. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene esto? Es decir, pues simplemente que alguien dé testimonio. Y en los años 30 del siglo XX, fíjate, yo te conocí, cambio de tercio, porque recuerdo que te conocí exactamente el momento, lo recuerdo perfectamente, febrero del año 1989, ya me dijiste una cosa que luego me repetiste en el año 90, que me repetiste en el año 92, que tú venías, había tenido un éxito enorme el libro Caballo de Troya, y decías, a mí me queda poco, me voy a retirar. Han pasado 40 años y sigues al pie del cañón, ¿eh? Sí. Afortunadamente para todos. Bueno, lo pensaba de verdad. O sea, sí, evidentemente tú lo decías absolutamente convencido. Sí, no, y en parte porque yo me sentía cansado, bastante agotado. Han sido muchos años de investigación diaria, constante, de 500, de 800, de 1000 kilómetros diarios en las carreteras, y bueno, llegó un momento que yo estaba muy cansado y decidí, o por lo menos lo intenté, dejarlo, ¿no? Pero mis primos no me han dejado. Hablando de tus primos, que siempre están ahí un poco como ese tira y afloja contigo, me imagino que a lo largo de todos estos años, estos 40 años de investigación, tú habrás barajado muchísimas hipótesis de dónde pueden venir. Yo no sé si te has quedado con alguna, si tienes en cuenta varias, porque sabes que cada cierto tiempo, y incluso de hace muy poquito se está comentando que podría ser incluso algo que colectivamente, un pensamiento colectivo, lo pudiéramos hasta nosotros generar en cómo van cambiando la forma. Me gustaría saber tu hipótesis, primero, gracias a toda tu experiencia, de dónde crees que vienen, ¿no? Y luego también tu opinión sobre eso, si hasta cierto punto nosotros también condicionamos que cuando hay ese encuentro aparezcan de una manera o de otra. Bueno, empezaré por el final. Mira, Silvia, esa historia de que la sociedad puede llegar a crear, me parece un cuento chino. ¿Por qué? Pues porque cuando un radar militar capta un objeto a 87.000 kilómetros por hora, eso no lo crea ningún colectivo social de nada. Eso son hipótesis absolutamente estúpidas, que se ponen a veces de moda y que algunos supuestos investigadores
alientan esa hipótesis, pero eso no es cierto. Y ningún inconsciente colectivo ni ninguna sociedad consigue crear que en el pueblo de no sé dónde baje un objeto y deje huellas con un peso de 30 toneladas. Eso es absurdo. ¿De dónde vienen? No lo sabemos. Sinceramente, no lo sabemos. Hipótesis 1 de la galaxia. Hipótesis 2 de otras galaxias. Hipótesis 3, para mí la más interesante, de otras dimensiones. Que no conocemos, que no sabemos cómo funcionan, que no hemos sido todavía capaces de llegar a ellas o de penetrar esas dimensiones. No sabemos cómo se hace. Hombre, ahora sí sabemos que en la galaxia hay 100.000 millones de soles con sus cortejos planetarios y que hay que haber vida a mogollón. Pero tampoco sabemos cómo vienen, porque empezamos a pensar en un viaje lineal, que es el único que concebimos y que conocemos, y entonces, ¿y cómo salvas los 500 años luz que hay, no sé qué? Pues no puedes. Por tanto, tienen que venir o viajar de otra manera, que nosotros todavía no hemos descubierto. Claro. Si es que el problema es que nos creemos el ombligo del universo y somos unos bebés. Si llevamos 4 minutos de vida comparándolo con la edad del planeta, 4.600 millones de años. Si yo le digo, y siempre pongo el mismo ejemplo, a Cristóbal Colón, que yo voy a ir a la República Dominicana desde Madrid en 8 horas y media y a la vuelta en 8 horas, pues, y por el aire, me diría que estoy loco. Claro, o sea, claro. No me va a creer. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso, es decir, que no sabemos cómo vienen, no lo sabemos, no tenemos ni idea, sospechamos que puede haber pues fuentes fotónicas y no sé, y atajos en el universo, pero no lo sabemos. Hay algo que les permite venir. Y ahí nos quedamos. Tú, sin embargo, hablas mucho en este libro y en todos tus libros de naves, de objetos físicos, lo que podemos entender como naves. Eso para ti sí existe. No sabemos cómo vienen, pero vienen unos artefactos que nosotros podemos denominar naves, pese a que tienen algunas cosas en la tecnología que usan, en lo que parece que es como superado, pero los testigos lo cuentan y lo ven, a veces toberas, a veces ventanillas. Como la pregunta que se puede hacer, yo no dudo en absoluto de esos testimonios, que son miles no, decenas y decenas de miles de personas que han visto eso, pero parece tecnología que ya está superada, que está en el pasado. Sin embargo, es la única que podemos aceptar para ese tipo de hechos. A mí me da un poco la impresión, yo no sé qué piensas, que a veces el fenómeno se viste de cosas que nosotros podemos asimilar. Por eso hace 500, 1000 años eran apariciones divinas de la Virgen, y en el día de hoy son otra cosa. Sí. Efectivamente, hay momentos en la historia en los no siempre, en los que las naves adoptan una forma física relativamente comprensible para la época humana. Por ejemplo, la oleada famosa de 1896 en Estados Unidos, yo he calculado aproximadamente unos 4.000 y pico avistamientos. Bueno, pues correspondía a los dirigibles, entre comillas, y a objetos más o menos conocidos ya en esa época. Lo cual te hace sospechar que mis primos están practicando un experimento. No sé cuál, pero están practicando un experimento, porque simultáneamente en esa misma oleada se vieron otros objetos, digamos, típicos, es decir, no ya con la forma de dirigible, sino de objeto, de nave, de disco, etcétera, ¿no? Tú has tenido también contacto con muchos militares, muchos testimonios militares, y militares se han puesto en contacto contigo directamente. Y en esos casos, y además hace todo este año prácticamente, se está hablando muchísimo de esos avistamientos que ha habido,
E incluso se estaba barajando, que no se sabe si realmente es los propios militares, la Armada, en esos avistamientos que ha habido, si ellos de alguna forma provocaban que vinieran esos UAP, esos objetos voladores, esos ovnis, o eran directamente los ovnis los que querían hacer esos encuentros con ellos. ¿A ti te ha llegado alguna información de esos testigos que tú tienes de contacto fiable? Sí, bueno, esos testimonios fundamentalmente de pilotos de la Navy norteamericana, de la Armada norteamericana, son reales. Los filmaron, los grabaron, los vieron. Lo que pasa es que después, como siempre, pues ha salido alguien y ha dicho, no, esos son fantasmas electrónicos. Bueno, oiga, en primer lugar, los pilotos saben distinguir entre una cosa y otra, y no sé lo que es un fantasma electrónico, para empezar. Y segundo, me parece una tomadura de pelo, una vez más, la posición oficial de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque si usted quiere reconocer que hay un fenómeno desconocido, acuda a Roswell, a la nave que se estrella en Roswell, en Nuevo México, y saque eso, y se acabó la historia. Todo lo demás es una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo. En estos tiempos, recientemente, estos últimos 2 o 3 años, ha habido muchas informaciones sobre esos documentos, sobre esas posiciones oficiales sobre el fenómeno OVNI, y me parecen estupendas, e incluso han cambiado el nombre de OVNIs por otro. Pero me parece estupendo que tengan esas posiciones, pero no son las mismas que decían en los años 40 y 50. No están volviendo a decir lo mismo que dijeron hace casi un siglo. El problema es que no dicen nada. O si dicen tonterías, ¿no? O sea, como los fantasmas electrónicos y tal. Pero el asunto más grave para mí es que siguen ocultando la información. Y llevamos más de 70 años del tema de la Segunda Guerra Mundial, de los Foo Fighters en Europa y del Roswell, etcétera. No sé hasta cuándo se va a poder resistir, pero bueno, en fin, como no sabemos tampoco quién mató a Kennedy, sí. No pasa nada. Por cierto, ¿qué próximos libros? Ahora acaba de salir Mis primos, es el 63, 64. 63. El 63 he publicado una historia que comenzó en el mundo de los libros en el año 74, creo recordar. 75, yo escribí el libro en el 74, pero se publicó en el 75. Y el primer caso que investigaste, el primer estudio, digamos, relacionado con el fenómeno OVNI es del 72, pero había un poquito de tiempo antes, tú ya habías recopilado alguna información. Tú siempre has sido un periodista reportero, un periodista de raza, de estar en redacción. Curiosamente empezaste, el primer sitio en el que estuviste fue en La Verdad de Murcia. Casualmente digo el sitio justo de donde acabo de llegar ahora mismo. Ahí comenzó la historia de Benítez periodista, Benítez investigador, sí, que luego se dedicó completamente al fenómeno OVNI. ¿Qué parte de esa época del periodista, del investigador, del reportero, de la persona que llevaba disfraces en el coche, que era capaz absolutamente de todo, que era capaz de esperar un testimonio, aunque fuera de un segundo, durante varios días, se ponía en la llegada de un aeropuerto? ¿Qué parte de ese Benítez periodista está ahora en el Benítez periodista también, pero investigador del fenómeno OVNI? Bueno, pues yo creo que prácticamente el 100%, es decir, la curiosidad no ha desaparecido, el entusiasmo, el interés por la investigación sigue siendo el mismo. Soy más viejo, tengo menos fuerzas, pero el entusiasmo yo creo que es el mismo. Es decir, yo os contaba que hace poco estaba interrogando a un cazador en un pueblecito de Sevilla, un cazador furtivo, que por la noche a la 1 de la madrugada, pues con un rifle de mira telescópica ve una cosa y la filma, 4 minutos. Es un vídeo muy interesante, lo han analizado, es perfecto, está bien. Bueno, pues yo me sorprendo a mí mismo porque estoy hablando con este hombre allí en ese pueblo y estoy haciéndole las preguntas como si fuera la primera vez que hago una investigación. ¿Sigues la misma metodología que utilizabas antes? Sí,
Sí, normalmente, bueno, ahora por ejemplo no me gusta usar grabadora porque asusta al testigo, un poco lo coarta, ¿no? Y prefiero tomar notas, volver al cabo de un tiempo, volver después por tercera vez, si el caso lo merece. Y lo haces, efectivamente, vas una vez, otra vez, hablas con el testigo, incluso en este libro, que creo que es muy importante. Ya lo habías hecho en algunos de los últimos, pero tú siempre has dicho que lo tuyo es pintar, dibujar. Sí. Bueno, quien quiera dibujos tuyos, tienen este libro, decenas, no, cientos de dibujos, de esos dibujos que haces en el cuaderno del campo, que la gente lo tiene que ver y lo va a disfrutar en este libro. Sí, me gusta, me encanta. Bueno, yo quería ser Miguel Ángel, como sabéis, pero descubrí que estaba el puesto ocupado, ¿no? Y... No, pero me hace gracia porque tenéis en común, tanto Fernando Jiménez del Oso como tú, el dibujo. Sí. Es un arte que no todo el mundo lo manifiesta y además se le da bien. Fernando dibujaba estupendamente, mucho mejor que yo. No, que Juanjo y Fernando dibujaban muy bien, espectacularmente bien, y además, yo que he visto a los dos, que he visto dibujos de los dos, muy parecido el estilo. Yo creo que eran mejores. Bueno, los suyos, sí. Lo hacía hasta caricaturas y todo. Sí, hacía caricaturas y además le veías que estaba hablando o no sé qué, o en un sitio y estaba dibujando, ¿no? Cuando tengo una entrevista siempre con Juanjo Benítez, repaso la biblioteca, yo tengo todos tus libros, cojo algún libro de esa época anterior y he cogido uno escrito y firmado, el final, en junio del año 1984. Tiene 40 años. La otra orilla se titula ese libro. Y finaliza de este modo. Y yo creo que es un hálito de esperanza que se puede dar a la gente. Dices lo siguiente: y ahora, frente al último de mis sueños, he terminado de desnudar en mi alma. ¿Quién soy yo?, te preguntas. Y el oleaje de mi corazón respondió: probablemente un eterno insatisfecho. ¿De dónde vengo? Y te preguntas, aprender no significa solo conocer, aprender es experimentar. ¿En qué se puede experimentar? Desde la duda. Y mil voces interiores se replicaron al unísono, sobre todo desde ahí, desde la duda. ¿Tan necesario, dices, eso soñar? Es que ese, respondes a voz, es que ese es el camino. Y así, cara a cara conmigo mismo, he sabido que estos no son mis últimos sueños. Así finaliza La otra orilla, un libro que yo le tengo un cariño enorme y un libro que escribiste tiempo antes de esa obra que te llevó al éxito mundial, Caballo de Troya. Es uno de esos libros porque tú en todos tus trabajos, evidentemente la mayor parte son de investigación, la mayor parte son de enigmas, pero hay algunos libros de relatos, de poesías. El JJ Benítez intimista también está en los libros, ¿no? Sí, además es lo que más me gusta, ¿eh? O sea, bueno, no lo que más me gusta, con lo que disfruto, porque a veces, bueno, la investigación es complicada, es dura, fracasas muchísimas veces y te cuesta, ¿no? A mí me cuesta. Pero cuando escribes algo íntimo, algo personal, pues, no sé, disfrutas, te expresas libremente, desarrollas tus sentimientos, los pones en la ventana, y eso a mí me gusta mucho. Pero eso es porque eres generoso, porque estás desnudando tu interior en ese momento. Sí, a veces no encuentras nada adentro, ¿eh? Hombre, siempre hay algo ahí. Pero bueno, y lo interesante es, si tú aportas algo, que lo puedas compartir, ¿no? Que la gente le pueda servir, que pueda ser útil en algún sentido. Y eso es lo que me llega en muchas cartas, ¿no? Es decir, oiga, he leído su libro tal y veo la vida de otra manera. Eso es lo más agradable que te pueden decir. Juan José Benítez, como siempre, un enorme placer.